Muy buenos días, mis estimados hermanos. Hoy en esta mañana quisiera compartir el mensaje con ustedes. Luego de muchos meses tengo el gozo y la bendición de poder dirigirme a ustedes como miembros de este hermoso barrio, de quien realmente quiero mucho y admiro y respeto. El día de hoy quisiera hablar sobre un aspecto que tiene que ver con los cambios. Los hemos escuchado y en frases o en las escuelas o en las universidades. Nada es tan constante como los cambios. A lo largo de la vida hacemos frente a los cambios. Algunos son bienvenidos, otros no. Hay cambios en la vida que son repentinos, como la muerte de un ser querido o enfermedad inesperada, o tal vez la pérdida de un empleo. Pero la mayoría de los cambios en la vida son muy lentos y sutilmente pasan. En la medida que nos damos cuenta, si algunos que somos casados, cuando nos casamos probablemente nuestros padres estaban con nosotros, ¿no? Papá, mamá. Yo tengo ya muchos años de casado. Extraño a mi mamá, hace muchos años que ella partió. Y realmente, pues, en la medida que pasan los años, nuestros hijos nacen, crecen, y en menos que nos damos cuenta, nuestros hijos también ya toman un rumbo distinto para algunos que ya tienen hijos casados, algunos tienen nietos. Pero ¿qué reflexión nos da a todo esto en este proceso de cambios? Tenemos que tomar en cuenta. Es lo siguiente. El tiempo nunca se va a detener, siempre va hacia adelante y nosotros debemos marchar en base a esta vía de cambios. Tenemos que aceptarlas tal cual como vienen. Es una oportunidad que tenemos que recordar que esta vida, en esta vida terrenal, tenemos que trabajarla aquí y ahora. Esto es un estado de aprobación. No tenemos tiempos. No sabemos cuánto tiempo el Señor nos dará para poder demostrarle que somos dignos de rezar su presencia. Hoy es el momento en aceptar los cambios de la vida, pero también hacer cambios en nuestras vidas. ¿Qué lección podemos aprender todo esto? Que debemos comenzar a saber distinguir en qué lo que es importante y lo que no lo es. Paramos atareados en la vida con muchas cosas constantemente que vienen y a veces las cosas que no son importantes les dedicamos más tiempo. Pero lo más importante en la vida, una de ellas es la familia, son nuestros hijos. Hacemos planes en ese futuro de cosas que vamos a hacer, que en el futuro tendremos tiempo, algunos para viajar, para pasear, para jubilarnos, pero el futuro es incierto, el futuro no necesariamente siempre se va a cristalizar. Por ello, es ahora, ¿no? El futuro se construye con el ahora, en este momento, en este tiempo. Ahora, quisiera hacerles recordar quisiera compartir algo sobre un escritor que lo publicó en un diario norteamericano, un tal Arthur Gordon, que dice lo siguiente, que él cuenta que cuando él tenía 10 años, ¿no? Su hermano más o menos él tenía 13 y su hermano más o menos 10 años. Papá era un hombre trabajador que se le había prometido llevarlos al circo. Ya, pero era un hombre muy ocupado. Dice que sonó el teléfono en casa, lo llamaron de trabajo y que tenía que regresar al trabajo por un tema muy importante que realizar. Los niños, él cuenta, bueno, que se resignaron porque ya papá muchas oportunidades había cancelado. Siempre promesas que no había cumplido. Y se sorprendieron porque él dijo, no, no voy a ir, me voy a quedar y ese tema tiene que esperar. Cuando él regresó a la mesa con sus hijos que estaban comiendo, la esposa muy sonrientemente le dijo, pero ¿tú sabes que los circos vuelven cada rato? Le dijo ella. Y él dijo, sí, lo sé, pero las niñas no vuelven. Esta experiencia me encantó mucho cuando la pude leer por primera vez, porque a veces dejamos que los años pasan y dejamos de gozar tiempos hermosos con nuestros hijos o con nuestros padres o nuestros hermanos. Algunos probablemente con nuestros propios hermanos. Al inicio no hemos tenido algunas experiencias, pero de los años, ¿no? Maduramos y cambiamos y comenzamos a manifestarles nuestro amor hacia ellos. Ahora,
podría decir, este es el momento ahora en el cual nos tenemos que hacer cosas importantes. Ahora, por ejemplo, algunos de nosotros que tenemos hijos pequeños, a veces limpiamos o pintamos, como en mi experiencia, ¿no? Nosotros se está pintando la casa y entonces pintamos y nos cuesta un esfuerzo, ¿no? Pero nuestros hijos ponen las manos y las huellas. O tenemos casos en los que nuestros hijos hay mucha ropa que dejan, hay que lavar, hay un montón de juguetes tirados por un lugar y por otro, ¿no? Y a veces renegamos. Eh, Hay cosas que rompen y hay cosas que recién las hemos comprado y que no las cuidan y renegamos, ¿no? Pero realmente, aunque no lo creamos, en algún momento en el futuro nuestros hijos crecerán, hay mucha bulla en casa y en algún momento en el futuro extrañaremos todas aquellas cosas. De una casa con mucha bulla, tendremos una casa sin nada de bulla porque nuestros hijos crecerán, harán su vida y se casarán. Por eso es que debemos saber diferenciar y saber recordar qué no es importante y qué sí es importante. Entonces, por ello, muchas veces damos por hecho, ¿no?, que nuestros hijos saben que los queremos, nuestras esposas saben que lo queremos, pero no lo expresamos. Hoy es el momento en que debemos expresar nuestro amor hacia ellos. William Shakespeare escribió: quien no muestra su amor, no ama. Me encantó esa frase también. En algún momento nos lamentaremos al no expresar aquello. Por ejemplo, con nuestros padres, ¿no? Hoy en día, algunos que son solteros, no somos muy expresivos con nuestros padres, no les decimos que les queremos, no le damos lo necesario a nuestros padres de lo que realmente merecen. Y a medida que pasan los años, cuando nuestros padres no estén con nosotros, nos lamentaremos. Yo realmente soy testigo de ello. Pude haber hecho más cosas con mi mamá, pude haberle ofrecido mayor sentimientos de que la amaba y pude haber compartido más cosas con ella y comprarle más cosas con ella. Hoy en día, que hace más de 15 años que no está, la extraño mucho, la quiero mucho y a veces digo, pude haber hecho algo más por ella. No esperemos no tengamos esos sentimientos. Si yo hubiera, tal vez, ¿no? Porque realmente es algo que podemos evitar aquí y ahora. Si tenemos nuestros padres vivos, hoy es el momento de demostrarles nuestra gratitud, nuestro amor y nuestro cariño. En la iglesia el Señor nos ha enseñado que siempre debemos dar gracias al Padre Celestial por todas las cosas que nos dan con frecuencia. Debemos recordar que los amigos que tenemos tarde o temprano crecen con nosotros, algunos se mudan, nuestros hijos crecen, se mudan, pero las personas que amamos fallecen, como la experiencia que yo les comento. Pero es tan fácil dar las cosas por sentadas, en que las cosas no van a cambiar, en que la vida sigue lo mismo, no. Entonces, por ello, quisiera decirles que las lágrimas amargas que se derraman sobre la tumba son palabras que no se dijeron a esas cosas que nos hicieron. Me refiero en esa experiencia de la pérdida de un ser querido. Esto lo dijo una autora, una escritora. Y me pasó, ¿no?, cuando falleció mi mamá. Y realmente me sentí muy triste porque pude haber hecho más cosas. Se las digo por experiencia, jóvenes, aquellos que tienen sus hijos, aquellos que tienen sus padres consigo. Entonces, imagínense ustedes si tuvieran la oportunidad, algunos jóvenes que se han ido a la misión por 2 años, ¿no? Y como en mi caso, cuando escribíamos cartas y a veces las cartas, ¿no? Pero ¿qué podríamos decirle a nuestros padres en pocos minutos o segundos de la poco que escribíamos? ¿Qué mensaje le podríamos dar? Algunos en esta cuarentena
no hemos podido tener contacto con seres queridos, tenemos algunas deficiencias en la tecnología, no tenemos todos los medios o el internet todos en casa, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, algunos hermanos no podrán escuchar este mensaje, pero en algún momento tal vez sí. ¿Qué mensaje importante le podríamos dar a nuestra familia? Creo que uno de los mensajes más importantes que podemos dar a nuestra familia es decirle que los amamos, que permanezcan fieles en la iglesia. ¿Qué es lo mejor que uno le puede dar a sus hijos? Yo lo aprendí hace muchos años de un presidente de Estaca. Y me enseñó que lo mejor que puedo dar a mis hijos es el Evangelio de Jesucristo en su vida. Y dos, en la medida de mis posibilidades, darle unos mejores estudios. Con ambas cosas se podrá hacer frente a la vida. El Señor nos enseñó a través de las Escrituras en el libro de Juan que nos amemos unos a otros como yo he amado. La pregunta que me hago y les hago a ustedes, ¿realmente amamos a nuestros hermanos, a nuestros familiares como el Señor nos amó? Es algo que debemos reflexionar. Pero también todos nosotros debemos tomar en cuenta que el Señor nos ha dado dones, talentos y habilidades. Pero ¿de qué nos sirve si no los desarrollamos o no los compartimos? De nada. Entonces, esos dones, talentos que el Señor nos da, debemos compartirlo con los hermanos, con nuestra familia, debemos estar al servicio de cada uno de ellos. Hay una frase que me gustaría leer, muy bonita, que dice algo así. Horacio era un antiguo filósofo romano que dijo: toma como mano agradecida cada hora con la que Dios te ha bendecido y no propongas o pospongas tus alegrías año tras año, para que en cualquier lugar en el que te hayas estado puedas decir que felizmente has vivido. Interesante, ¿no? Sí, me encantó, a mí también. Por ello, queridos hermanos, nosotros debemos ser agradecidos a nuestro Padre Celestial. Creo que una de las cosas que debemos expresar constantemente a través de nuestras oraciones a nuestro Padre Celestial es decirle gracias, Padre Celestial, porque a pesar de todos estos desafíos que tengo, sigo vivo. Tengo la oportunidad de estar con mis esposas o mis hijos. Tal vez algunos de nosotros hemos perdido a algún ser querido, pero todo tiene un propósito en la vida. Debemos aceptar los cambios y aquellos que estamos hoy en día aquí todavía en la tierra, debemos demostrar nuestra gratitud constante a nuestro Padre Celestial de las cosas que tenemos. Muchas veces nos fijamos en las cosas que no tenemos. Algunos probablemente hemos perdido el trabajo o no nos alcanza el dinero y probablemente estemos renegando porque me pasa a mí, yo cumplo con las leyes de Dios, hago mi esfuerzo, vivo los mandamientos, pero las cosas me van mal porque esa persona tiene y yo no tengo. Pero realmente no nos debemos enfocar en las cosas que no tenemos, sino debemos enfocarnos en las cosas que sí tenemos. Y lo mejor que tenemos es la vida, y lo mejor que tenemos es todavía tenemos tiempo en este estado de probación de poder demostrar a nuestro Padre Celestial que somos dignos de rezar su presencia. Entonces comencemos a valorar aquellas cosas que sí tenemos. Tenemos 2 brazos, 2 pies, 1 mano, 2 ojos. Podemos salir adelante, podemos trabajar. Yo lo veo, lamentablemente, en el trabajo que yo estoy, todos los 15 siempre salen personas. Pero hoy en día puedo observar y ver que hay personas que en pocos días, semanas o en algunos casos un par de meses han vuelto a encontrar un trabajo y mejor del que dejaron. Simplemente hay que mirar y ser positivo de las cosas que sí tenemos. En Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses, dice, hay una escritura muy bonita que dice: da gracias a Dios porque es la voluntad de Dios. Entonces, iremos en contra de la voluntad de Dios. Demos gracias a Dios por las cosas que tenemos, por las oportunidades que el Señor nos da. Ahora, ¿se acuerdan ustedes la historia de los 10 leprosos? ¿Qué nos dice esta historia? Al entrar en una aldea, salieron al encuentro 10 hombres, ¿no? 10 leprosos, los cuales estaban de muy lejos, le dijeron y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio,
dijo, y mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras estaban en camino de ellos, fueron limpios. Entonces uno de ellos, solamente uno de ellos, viendo lo que había sucedido, dio gracias y glorificó a Dios a gran voz. ¿Y qué hizo este hombre? Se postró su rostro a la tierra, dándole gracias. Y este hombre era samaritano. Jesús respondió, porque este hombre regresó a agradecerle a Jesucristo. Y él hizo una pregunta. ¿No fueron 10 los que fueron limpios? ¿Y dónde están los otros 9? Entonces, hacemos muchas cosas en la vida por muchas personas y no nos van a agradecer absolutamente nada. Si al Salvador, el Hijo de Dios, de 10 personas a quienes bendijo su vida, solamente uno vino a darle las gracias. ¿Por qué nos molestamos cuando hacemos cosas buenas por otras personas o por nuestros hijos? Cuando estamos al servicio de la iglesia y la gente no nos agradece el tiempo, la inversión que hacemos. Y decimos, ¿y qué pasó? Las personas son unos ingratos y dejamos de hacer las cosas. Eso no interesa. Nosotros debemos ser como Jesucristo y seguir el ejemplo de Jesucristo. Bendecir la vida de las personas a través de nuestros llamamientos y de servicio. Y si de ahí las personas no nos quieren agradecer por las cosas que hacemos por ellos, es asunto de ellos. Pero el Señor dio un mandamiento de ser personas agradecidas. Por eso en nuestra oración le decimos, te damos gracias porque el Señor nos enseñó a ser agradecidos. Y entonces tenemos que agradecer las cosas que tenemos. Recordemos que este es un estado de probación. Nosotros sabemos de dónde venimos, para qué estamos aquí, a dónde vamos a ir. No perdamos la visión. Es cierto, tenemos que estudiar y trabajar. Estudiamos para poder tener una carrera y sustentarnos. Y trabajamos para poder sustentar a nuestras familias. Pero no perdamos la visión. Todo nuestro tiempo no tiene que estar centrado en los estudios. Hoy en día los jóvenes dicen que no tienen tiempo para servir en la iglesia porque tienen que estudiar. O algunos hoy en día en la cuarentena han desaparecido de su servicio. No se comunican, no nos ayudan en la obra del Señor. Pero realmente el Señor con nosotros o sin nosotros saldrá adelante. Entonces, Él nos enseñó a orar, Jesucristo nos enseñó a servir, Él nos enseñó a vivir la vida tal cual con el ejemplo que nos dio. Él nos dio un legado de amor, Él sanó a los enfermos, nos animó, ayudó a los afligidos, salvó al pecador. Entonces, ese es el ejemplo que tenemos que seguir a través de los llamamientos que tengamos en la iglesia y sobre todo en nuestro propio hogar, en nuestra propia casa, con nuestros propios hijos. Entonces, si al Salvador cuando lo crucificaron y que no tuvo ningún pecado, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque nosotros no podemos perdonar a las personas por aquellas cosas negativas que nos puedan hacer. Entonces, Él nos dice que debemos seguirlo, que hagamos lo que Él nos enseñó a hacer, haz lo que yo hice. Él nos invita a que debemos guardar sus mandamientos. Yo quiero terminar mi testimonio con ustedes a hacerles recordar, a saber distinguir en lo que es importante y lo que no es importante. Y dejemos de hacer las cosas que no son importantes. Porque tarde o temprano perderemos algún trabajo, pero la familia siempre estará ahí. Y a veces hemos dedicado demasiado tiempo a ello. Y hoy hemos dedicado demasiado tiempo a estudiar una y otra cosa, que es importante estudiar, sí, pero si son demasiadas horas y no dedicamos tiempo a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros seres queridos, a nuestro llamamiento, no sirve de nada. Yo sé, sin ninguna duda, que Dios nos ama, que Jesucristo les ama a cada uno de ustedes, que esta circunstancia en la que estamos viviendo, en un abrir y cerrar de ojos desaparecerá. Pronto saldrá el sol y pronto podremos regresar a seguir haciendo las cosas que hacíamos, pero debemos centrarnos en Jesucristo. Dios les ama y quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su amor, por su paciencia hacia las cosas que pasan, pero aceptarlas de acuerdo a la voluntad del Señor, porque siempre habrán cambios. Les amamos en el nombre de Jesucristo. Amén.